cuando uno ve la vida de Jesús, vemos que se sostenía en oración y él dejó el legado de sostenernos en oración. Nuestra arma es el arma que tenemos para cambiar las circunstancias. Y a veces Jesús fue medio raro en actitudes que tuvo, porque hasta con su arranque, cuando él comienza, si uno lo mira con una mente religiosa, o diríamos, bueno, vamos a ver cómo Jesús arranca su ministerio, todo día bueno, vamos a una campaña, ahora por los enfermos, que caminen los paralíticos, que pasen todo, que sea un impacto. Y el primer milagro de Jesús fue un casamiento y le cambia, le transforma vino en una fiesta. Es decir, siempre Jesús se movió sin importar lo que la religión decía y demostrando otras cosas. Bueno, ojo. Si hay silla acá, no tiene miedo si estás adelante, si sale el mismo precio. Y entonces, Juan 14, vamos a arrancar con esto. Porque vamos a arrancar con la oración y con cómo orar, porque orar no es repetir palabras, no es orar como veníamos hablando y predicamos el sábado pasado y compartimos el miércoles, de justicia, que el niño es inexperto en la justicia. Las oraciones que traen frutos son oraciones de justicia, son oraciones basadas en la fe y en el conocimiento de Dios. Y Jesús en Juan 14, él viene y empieza a hablar, y en el versículo 6 dice: yo soy el camino, la verdad, un pasaje súper conocido, y él dice también: el que lo conoce a él, lo conoce al Padre. Y entonces el infaltable Felipe de todos lados, siempre hay un Felipe, Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estamos hablando de Jesús ya, después de estamos en Juan casi a lo último, ya Jesús caminó por el agua, detuvo tormenta, sanó enfermo, levantó muertos, cualquier cosa. Y Jesús viene y le dice: el que me ve a mí ve al Padre. Y ahí salta uno y dice: no, mirá, en mostrarnos al Padre, Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conocéis. Esa es la contestación de Jesús. Quizá a veces los pastores somos más delicados, pero Jesús lo contestaba así, no tenía vuelta. Dice: escuchame, Felipe, tanto tiempo se está conmigo y no me conocés cómo lloro. Es decir, Jesús le está diciendo, después de ver toda la vida, de ver todos los milagros, ver todo, dice: el que me ve a mí ve al Padre. Y Jesús empieza a hablar, pero el punto que quiero llegar es en el 12. Dice: de cierto os digo. Cuando Jesús hablaba eso era una es decir, Jesús no tenía que decir: es cierto os digo, porque todo lo que él hablaba se cumplía. Pero era una señal como diciendo: esto es importante para ustedes. No es que él está queriendo quedar bien, como cuando nosotros éramos chicos y decíamos: te lo juro que no. Era como que no era que Jesús tenía que remarcarlo para él quedar, sino para que ellos entendieran que eso era importante. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre será glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, acá vemos un desafío enorme y el camino de cómo llegar a ese desafío. El desafío enorme es que el de hacer obras mayores que la que Jesús hizo. ¿Y cómo llega a eso? Él dice: todo lo que pides. Ahí él está dando la herramienta de hacer mayores cosas es la oración. Ahora, hay una oración básica que nosotros todos hacemos: oramos por unas cosas, por la otra, oramos por los enfermos. Y hay oraciones que a veces la religión ha cambiado
evangélico ha cambiado las cosas. Es decir, hoy buscamos gente y cuando viene alguien pasa al frente, que yo como pastor voy a orar por las enfermedades, voy a orar, que está bien, pero Jesús dijo eso, que cualquiera podía orar por las enfermedades, no lo cerró a un círculo chico el orar por los enfermos, Él lo abrió. Y todo eso que se gestó hace muchos años atrás, que hoy venimos comiendo esos frutos, de que el pastor era el que hacía todo y el pastor era el que oraba, porque si no oraba, eso hoy es lo que cuesta destruir la mente de la gente y que nosotros estamos sembrando para destruir eso. Al contrario, si nos ponemos a mirar, Pablo nunca, uno mira la vida de Pablo y Pablo nunca dijo, estoy orando por algunos hermanos que están enfermos. Al contrario, Pablo decía, oren por mí. Es decir, rompe la estructura hoy de los apóstoles que se han creado, que si el apóstol me toca, si el apóstol, si el pañuelito del apóstol y el otro del apóstol. Pablo al contrario, dice, Pablo, oren por mí. Hoy no se encuentra mucho de eso, ¿no? De decir, no, al contrario, ustedes vienen para acá, no, ustedes tienen que orar por mí. ¿Por qué? Porque es como que uno perdió la autoridad y no es así. Pero vemos que la oración es el arma. Ahora, yo quería ver un poco para enfocar nuestra perspectiva de oración. La oración sabemos que sirve para todo y tiene que ir acompañada de fe. Pero ahora vamos a ver tipos de oración de Jesús. Porque si Él hizo esto, y Dios no miente, Él basado en eso, de que nosotros podemos hacer mayores cosas. Por supuesto, entonces Jesús dice, oren con fe. Y yo voy a confirmar. Ahora, o Él nos mintió, o nosotros oramos, o no oramos con fe, parado en la justicia, porque si Él dijo, oren, y yo voy a conceder, o nos mintió, nos engañó, o está la otra, que es la que creo que oramos mal. ¿Por qué la oración? ¿Qué es la oración? La oración es hablar con Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios no sectoriza, ni el diablo sectoriza el habla. Todo lo que nosotros hablamos tiene autoridad en el plano espiritual. El problema es que todo tiene autoridad. Es decir, siempre lo digo y quizás ustedes están cansados de escuchar. ¿Cómo son salvos ustedes? ¿Cómo creen que son salvos? Porque un día pasaron al frente y confesaron. Pasaron y dijeron, hermano, ¿quién quiere aceptar al Señor? Ustedes pasaron, una campaña anatómica, ¿no? Pasaron y dijeron, haga la oración conmigo. Usted hizo la oración, Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Yo creo que todo así no. Ahora, después de esa oración, nosotros creíamos que ya éramos salvos y que ya no íbamos al cielo. Ya creemos que era así. Ahora, ¿por qué en mi mente yo creo que si yo paso al frente y yo digo, Señor, perdonar mis pecados, esa palabra que yo hablé causó un efecto tan grande en lo espiritual? ¿Cuál fue el efecto tan grande? Que la salvación vino a mi vida y yo ya no soy más un perdido, sino que tengo vida eterna. Ahora, ¿cómo yo puedo creer eso y después no creer que yo lo que hablo en mi casa, lo que hablo, lo que digo, eso no tenga repercusión? Es como que yo pongo una pausa y entonces, no, cuando estoy en la iglesia hablo, glorificado sea el Señor, para el Dios todo es imposible. Ahora, cuando yo estoy en mi casa tomando mate, le digo a mi señora, no, pero esto no se puede, esto ya, yo ya no doy más, esto no aguanto más. Y es como le decía a los hermanos ya el otro día, yo cuando uno toca una persona y a mí me dice, yo no aguanto más, a mí se me nubla, después todo lo que hable no lo escucho más a la persona. No porque no lo escucho, no lo escucho porque entiendo que ya se metió una incredulidad en la persona, y por más que después me adorne todo de versículos bíblicos, y sí, yo ya sé, pero es así, pero por más que me adorne, no, es imposible, porque la incredulidad no es que una persona que dice Dios no existe. No, la incredulidad son palabras que a veces yo digo por desconocer la autoridad que hay en la palabra que yo digo. Entonces este hijo me tiene podrido, ya no lo aguanto más. Y todas cosas así, sin darme cuenta que esa palabra se suelta en los aires. Y que Dios no es que hizo una pausa y cuando yo llego a la iglesia, bueno, levántenle la pausa a Fernando. Él estuvo hablando
todo el día Bartolá, estuvo hablando que se muera el intendente, que esta Galvez no tiene más cura, esto acá, esto acá. Y después ahora no, levanten esa pausa porque eso a ver ahora lo que habla acá dentro de la reunión. Tenemos que entender que la palabra tiene autoridad. Entonces, hay veces que no es el diablo que es la oración en contra que yo estoy haciendo. Porque el hablar mal es una oración en contra. El hablar mal, no nos damos cuenta. Es decir, si yo digo, Señor, concédenos el galpón. Ahora, ¿por qué creo que Dios me escuchó eso y cuando salgo digo, no, aparte el pelado? Pero el pelado se revienta, el pelado no vende nada. Ahora, ¿por qué creo que eso no tiene el mismo valor que tiene el otro? Porque tenemos una mente confundida. ¿Por qué creo que lo que dije, Señor, y toquen la pared, vamos a tocar la pared? ¿Y por qué creo que eso tiene valor? Y cuando yo estoy tomando más digo, no, pero este no vende más esa. Entonces, ¿por qué creo eso? Y entender que uno puede hacer oraciones mal. El apóstol dice, pedid y pedid mal. Y entonces tenemos que entender, porque cuando usted dice, yo ya no puedo más. Ahora, ¿por qué es una oración? Es una oración que todo nos pasa, porque hay veces que uno en el trabajo, yo estaba en el trabajo y yo no lo aguantaba más nada. Pues yo decía, no, Dios, algo va a hacer. ¿Por qué? Porque cuando uno dice una palabra, tiene que darse cuenta que puede contrarrestar a lo que Dios dice. Dios dice, todo lo puedo. Entonces, la oración, el hablar vino es una oración. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado. Ahora, no quiero hablar de eso. Quiero hablar de cómo enfocar la oración y cómo romper los argumentos de la oración. Voy a manejarme con 4 versículos que están en Mateo para ver la dimensión de la oración. Para ver la dimensión de la oración. Jesús oraba, él oraba a solas, pero hay una manifestación ya. Porque hay una oración que yo hago en mi interior. Ahora hay una oración cuando yo ya confronto algo. Es decir, esa es la oración que tenemos que llegar a nosotros como iglesia. Es cuando uno ya hace una oración de confrontación. Porque uno puede orar, sí, Señor, quiero estar mejor económicamente, pero no está. Bien, malos tumbos, pero está. No es algo algo que hay que cambiarlo porque ya esto no va más. Hay oraciones que uno hace, uno ora siempre. Ay, Señor, quiero cambiar el auto, y no está mal. Pero el auto anda, tampoco es. Pero uno, a ver, no hay malo eso. Hoy, Señor, ¿cómo me gustaría ganar un poco más? Quiero comprarme ropa, apoyar la ropa que tengo. No está mal la oración esa. Pero no es una oración de uno que está desnudo y dice, Señor, dame ropa porque si no termino preso. Es decir, son diferentes oraciones. Y vamos a ver Jesús oraciones que eran determinantes. No oraciones de un buen sentir, oraciones que se necesitaban cambiar. Y vamos a ver cómo ora Jesús. Primer punto, para después reflexionar. Vamos a ir leyéndolo para ver la locura de la oración. Porque si hay una cosa que el diablo ha causado es que nos ha metido en un nivel natural de oración y hemos perdido el poder verdadero de la oración. Dice así, 8:23, y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron y dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Son sus discípulos, pero no han entendido, esto es un bonus track, no han entendido. Jesús le dice, miren, yo voy a morir en una cruz, yo voy a hacer esto, y ellos ya, ahora, porque se levanta algo, ellos ya se desesperan. Desconocen al Jesús que iba con ellos. Esto pasó en una barca, a veces nos pasa en nuestra vida. Reconocemos que Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Reconocemos que Él dijo que Él marcó nuestra vida, que la vida de Él está en sus manos, y a veces por circunstancias que pasan, a veces nos desesperamos, y Jesús dice, vamos, Señor, sálvanos.
Y él le dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es decir, vamos a hablar de oración, pero quiero apuntar que Dios no va al problema, va a la persona. Dios no va al problema. Porque si yo hubiera estado en el lugar de Jesús y decía, sí, vamos a orar, la tormenta. Jesús como que deja, porque la tormenta no es que no existía, no es que los discípulos veían una tormenta y Jesús veía una playa del Caribe con sol y palmera y... No, la tormenta estaba. Pero él cuando ve la tormenta, él enfoca, en vez de enfocar en la tormenta, enfoca a ellos. Cosa que a veces nosotros no aprendemos, como pastores, como cuando hacemos consejería, porque siempre enfocamos por el problema. Entonces uno dice, mire, estoy pasando este problema, el patrón mío me quiere echar, ese es el patrón, está endiablado ese patrón. Vamos a orar, seguro vamos a orar. No enfocamos, nunca nos atrevemos a enfocar y decirle a la persona esto. ¿Por qué tendemos? Claro, porque corremos el riesgo que se enoje y se vaya a tu iglesia donde lo tienen ahí entre algodones, y el pastor va y le ora y le tira aceite y le mancha con aceite todo, o le da un pañuelito que él usó y toma un poco de ese pañuelito. Entonces, como todo eso gusta, pero Jesús no es que le hace así, sí, la verdad de tormenta, ahí viene del sur, y dejamos las barcas ahí, me parece que va a caer granizo porque viene blanco allá atrás. Él lo enfoca a la persona. ¿Por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces levantándose reprendió los vientos y al mar e hizo gran bonanza. Primero, acá vemos un motivo de oración. Límite, Jesús orando a una tormenta. 2. Mateo 21. Por supuesto que oraban los enfermos, oraban los ciegos, oraban todo lo que nosotros oramos. Ahora yo quiero apuntar a oraciones límite. 2. Mateo 21, 18. Por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Y viendo esos discípulos decían, maravillaban, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudares, no solo haré esto de la higuera, sino que a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pides en oración, creyendo, lo recibiréis. Acá vemos a un Jesús medio desacatado, porque él fue el creador de la higuera. La higuera la creó él. Pero no, es el Jesús que desconocemos y el que está acá. Es el Jesús que está acá. El Jesús que va a buscar algo y como no tenía frutos y era pura hoja, muchos han predicado y hacen la figura de que son pura hoja pero poco fruto, muchas hojas. Y Jesús dice, nunca más de fruto, y luego se secó la higuera. Y vemos acá a Jesús maldiciendo. Por eso, fíjese que, es decir, ¿qué Jesús quería demostrar? Que la maldición también tiene poder. El Dios que venía a maldecir, el Dios que demostraba que también la maldición tenía efecto, no es solamente la bendición. No es que como soy cristiano, yo te bendigo, y eso bien. Cuando yo digo te maldigo, no pasa desapercibido. O en mi vida familiar, o en mi vida, cuando yo bendigo esto, maldigo esto, y esto, como yo no soy, la maldición no tiene, la bendición sí. No, Jesús lo que le quería demostrar a ellos es que la maldición tenía un efecto cuando una persona de que creía la hablaba. Pero no me quiero enfocar a eso, sino a Jesús hablar. Llega un momento que Jesús hablando con la higuera.
Primero hablando con la tormenta, ahora hablando con una higuera. Si les pareció una locura Jesús hablando de no tiene fruto, que nunca más dé fruto, dice que Jesús le habló a la higuera. Vemos Jesús hablando a la tormenta, Jesús hablando a la higuera. Mateo 11, el tercer y último ejemplo. Once, 20. Dice, entonces comenzaron a reconvenir a la ciudad en la cual había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha de que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que ha sido hecho en ti, habrías permanecido hasta el día de hoy. Ahora vemos Jesús habló a la tormenta, Jesús le habló a la higuera y ahora Jesús está hablando a una ciudad. Se da cuenta que el poder, hay poder en la oración y en lo que el cristiano habla. Por eso es que dice que quien quiera ver días buenos, refrene su lengua de hablar de mal. Lo que pasa es que como lo tenemos al diablo y vivimos en Argentina, es fácil justificar mal. La inflación, esto, aquello. Y es lógico que eso repercute. Pero la Biblia que está por arriba de las circunstancias dice que el que quiera ver días buenos, refrene su lengua de hablar del mal. Ahora, por supuesto, no es una locura. No es que uno hablar del mal es decir, uy, la situación está mala, esto está mal, porque es la realidad, uno habla de la realidad. El tema es cuando viene el momento de la oración o el momento en que yo me paro y quiero cambiar algo. Ahí es donde entra. Porque si a mí viene alguien y me dice, che, ¿cómo aumentó la carne? Está dura la mano, está cara la carne. ¿Qué le voy a decir? No, usted es un incrédulo, no, está cara, ¿cómo está carísima? Es así. ¿Cómo aumentaron los impuestos? Sí. No desconozco la realidad. No soy un loco que anda. No. Ahora, yo estoy hablando del momento que yo me confronto con la situación. A ese momento estoy. No en el momento de una circunstancia. Estoy hablando del momento cuando yo me confronto y para cambiar eso. Y vemos entonces Jesús habló a la higuera, habló a la tormenta y le habló a una ciudad. ¿Por qué tomé estos ejemplos? Porque si vamos a entrar en oración, tenemos que entender que somos capaces de hablar a cualquier cosa. Y después Jesús nos enseña que hay que hablar a las cosas. Sí, una locura, eso es el Evangelio, locura. Pero hay veces que pareciera que en eso no es locura. Cosas, decir, no, yo voy a la iglesia, yo creo en Dios. Pero esto parecería que fue una locura, hablarle a una circunstancia, hablarle a un problema, hablarle a una ciudad. Yo hoy entendía esto y digo, sí, qué raro que estaba, si vivo hablando mal de algo. Y después se le echo la culpa a los demás. Pero lamentablemente, tenemos que tener una postura, porque es como a veces los pastores somos los príncipes de la ciudad, pero cuando hay problemas, no somos nada. A ver, yo me tengo que sentar en un lugar y decir, bueno, si estuvo mal, pedir perdón. Entonces, el cambio es, si la ciudad está mal, por lo malo que está, por lo del diablo que está, pero está también mal porque yo lo confronto. Para eso Dios me puso, para que hable el bien. Y en vez de yo hablar el bien, vivo hablando el mal y no me doy cuenta que quizás mi hablar tiene más poder que todo lo del diablo que se está moviendo.
Porque póngale que cuando se levantó la tormenta era grande, pero el hablar de Jesús hizo que la tormenta retrocediera. ¿Qué es lo que quiero decir? Que muchas veces las tormentas son grandes, las cosas son grandes, pero con el solo yo hablar, las cosas tienen que retroceder. ¿Y cómo es el secreto? Como habíamos dicho antes. Se nos fue la hoja. Acá está. ¿Cómo es el secreto? Ahora sí me quedo. 21, 18. ¿Cómo es el secreto? De cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, sino que a este monte dijieses. Ahí están los pasos. Tener fe. Ahora, ¿por qué Jesús dice si tuvieras fe y no dudares? ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué ese juego? Es como que yo dijera, si sos de Newell y sos de Central, no, si pará, tengo que ser de uno de otro. Si sos de Boca o sos de River, no, tenés que ser de uno de otro. ¿Por qué dice, si tuvieres fe y no dudares? ¿Por qué hace esa separación? ¿Por qué hace eso? Porque uno puede tener fe para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, Jesús va a ser puntual en la forma. Por eso le está hablando, le dice, y no dudares, no solo haréis esto de la higuera. Es decir, ¿qué es lo que Jesús está enseñando? Que yo puedo creer que me voy al cielo, que Dios está de mi lado, todo. Pero cuando pasa una cosa, creo que ahí ya pierdo la fe. En ese punto primordial. Entonces hay gente que cree que Dios lo prospera, y hay otra gente que Dios te lo ha sanado de cáncer, y cree, pero no cree que Dios puede cambiar una circunstancia, que Dios puede cambiar un hijo, que Dios puede cambiar esto. Por eso Jesús dice, si tuvieres fe y no dudares. ¿Por qué? Porque se puede tener fe, pero por circunstancias que a veces nos golpean, por circunstancias que a veces no la entendemos, la duda nos visita y nosotros la abrimos la puerta. Somos gente de fe, pero en esa circunstancia, en el caso de una higuera, la duda entró y oramos por todas las cosas, pero hay una higuera que nunca se seca. Hay algo que nunca lo podemos consumar. ¿Por qué? Porque somos gente de fe, pero la duda entró que si Dios puede hacer eso. Sino que le digieres a ese monte. Mi hermano, ¿qué es lo que le quiero decir? Tenemos que entrar en oraciones de ese nivel, creyendo y no dudando y hablándole a la circunstancia. Hablándole a la circunstancia. No es que solamente tenemos que hablar si nos trae orar, si nos trae un paralítico, o si viene una persona con un diagnóstico de cáncer, o si no. Acá vemos a Jesús que oró por higueras, por tormenta, que habló a ciudades, y ese es el nivel de oración que tenemos que llegar. Entender que a las cosas hay que hablarle, como recién Matías hablaba, y hablaba a los pulmones, hablaba a esto, porque es el nivel que Jesús se manejó. Y si Él dijo que nosotros íbamos a hacer mayores cosas, no va a ser cosas que las pierda por no haberla hecho. Porque no hay peor cosa que tenga, porque hay gente que va caminando al trabajo. Ahora, no hay peor cosa tener 3 autos y ir caminando al trabajo porque no le se da marcha. Eso ya es para matarlo. Entonces, a veces nosotros tenemos 3 autos, pero no le sabemos dar marcha y estamos yendo caminando a un lado y al otro. ¿Por qué? Porque no entendemos cómo es darle arranque a esto de la oración. Mi hermano, vamos a entrar en una semana de oración. Por cosas puntuales, pero a ese nivel. Yo hoy leía esto y digo, Señor, perdóname, porque ¿cuántas veces hablo mal de la ciudad? ¿Cuántas veces hablamos de esta ciudad no tiene más cura? Y lo malo es que por supuesto que a veces las circunstancias son malas, pero Dios me puso para ser de bendición. Esto como que, ¿quién se operaría con un médico que te dice, mira, no estamos hablando de que un médico te dice, mira, o te operás o te morías al mes. No, estamos hablando de una operación sencilla, o una operación de una rodilla.
¿Quién se operaría si el médico dice, mira, es la primera operación que hago, vos sé que no estoy seguro, pero voy a probar? Total, de última te va a quedar la pata dura, no pasa nada. Nadie se operaría eso. Y entonces yo me reía porque digo, claro, la gente que Dios puso para hablar bien, porque el Evangelio buena nueva, somos la gente que a veces hablamos mal. Y a veces nos embarcamos por las circunstancias, por las cosas. Pero el agua, como no es caliente, por el traigo, tengo un agua caliente. Hermanos, ¿qué es lo que les quiero decir? La vida de fe existe, la vida de oración existe, y es el arma para cambiar. El arma de cambiar no es es llorar en los rincones, no es hablar cosas. La vida de oración y el cambio está en la oración. La oración produce cambios. Tenemos la certeza de que Dios dijo que iba a producir. Si usted me dice, mire, yo estoy orando hace 20 años por mi hijo y no cambió, bueno, hoy te traigo una noticia, cambie la forma de oración. Porque si Dios dijo que Él va a contestar, pero la oración de fe. Quizás estamos orando, pero estamos orando mal. Yo jugaba la pelota, pero era más malo que... Pero jugaba. Y a veces la oración es así. No, la oración tiene que ser eficaz, yo tengo que ser goleador, porque esa es la que funciona. Así que mi hermano, cambiemos la mirada de la oración y cambiemos principalmente nuestra forma de hablar, porque la oración no es solamente cuando uno dice oremos, a ver el Espíritu, no, es cuando yo hablo. Jesús no dijo, a ver, inclinen su rostro todo cuando viene la tormenta, inclinen su rostro, a ver, vamos, a ver. Alguien que canta una alabanza si entramos en clima, no. Jesús dijo, hombre de poca fe, y le habló a la tormenta y dijo, haya bonanza, y la tormenta cesó. No entró en un clímax espiritual que tenemos que hacer nosotros. A ver, hermano, cuando hagamos la oración del arrepentimiento, la alabanza que esté, la adoración, vamos en clima, así, y todos orando. No, él no entraba, él hablaba porque sabía que la palabra de él tenía valor. Por eso es cuando él se para ante Lázaro, él dice, Lázaro, ven fuera. Por eso lo llama como Lázaro. Porque si él hubiera dicho, muertos salgan, los muertos de todos los tiempos hubieran salido de la tumba. ¿Por qué? Porque era Dios. Y si él lo hablaba, y si él dice que mayores cosas voy a hacer, ¿cómo hizo Jesús las cosas? Hablando. Entonces, ¿cómo las voy a hacer yo? Llorando, zapateando, dando lástima, no, hablando. Jesús todo lo hizo hablando, todo lo cambió hablando. Mire, hay más hechos que Jesús lo hizo hablando. La mujer sirofenicia le dijo, por lo que hablaste, mujer, tu hija fue sana. Ni fue a ponerle la mano, ni le llevó un pañuelito, ni nada. El solo hablar de fe de la persona hizo que cambiara. Y ese es el nivel que tenemos que llevar, ¿no? Entender que tenemos que ser gente que hable el bien de lo que no se ve, porque lo que no se ve es eterno y lo que se ve es temporal. Creer. Sí, somos locos, pero Jesús le habló a una higuera, Jesús le habló a la tormenta, Jesús le habló a una ciudad, Jesús hablaba a todo. ¿Por qué? Porque Él tenía poder y Él sabía que los cambios se producían para gente de fe. Y hermanos, vamos a orar por la ciudad, vamos a hacer una iglesia que vamos a bendecir esta ciudad, vamos a decir que es bendita, que es de Cristo, vamos a cambiar. Vamos a cambiar oración por nuestra economía, por nuestra familia, por todo lo que pasa, por nuestro trabajo, por todo lo que pueda ser. Vamos a empezar a cambiar la oración para que la oración produzca resultados. Y hermano, es la única arma que tenemos. La única arma que tenemos para cambiar las circunstancias es la oración. Todos oramos a veces. Como yo decía risoriamente el otro día, cuando a veces en el grupo ponemos oramos, uno pone una manita, otro un corazón. Ojalá diera resultado eso, seríamos unos apóstoles poniendo eso. Pero ojo que no seamos unos engañadores. Por eso ustedes no van a ver que yo pongo muchas veces. Porque ojo que si yo pongo amén y no oro, ojo también. Porque, el hermano está mal, la manita así, el otro, amén, aleluya. Pero cuidado, por eso tenemos a ver que pongo nunca.
Yo nunca pongo, y no es que no pongo porque no pongo, porque si antes de poner o paro y puedo, Señor, hace esto, hace aquello, o donde estoy, una cosa, oro en la mente, pero tengamos cuidado, no entrar en eso hoy en las redes, oramos, no. Pero entender que eso tiene poder. Hermanos, la única cosa que cambia es la oración. Es la única arma que tenemos. Así que usémosla bien. Dice que la vida y la muerte están en poder de nuestra boca. Nosotros tenemos vida si hablamos bien o muerte si hablamos mal. No pensemos que solo es lo bueno. Por eso es que a veces cuando nos maldicen y no nos sabemos levantar, eso nos pega. No es que los trabajos de los curanderos a nosotros no hacen nada, cuidado. No es que los trabajos de los macumberos no hacen nada. A nosotros no hacen nada porque nosotros confesamos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Pero cuando yo un día con Griselda teníamos en casa una mujer que vivía en Brasil y se había casado con un chico y se estaba separando y no tenía donde ir, la tuvimos en casa una. Y ella contaba que había hecho en Brasil es muy la Umbanda y ya hacen cursos oficiales, hay iglesia Umbanda. Y ella hablaba y dice, sí, yo estudiaba Umbanda y me había dedicado a hacer trabajo por un par más y hacíamos trabajo, todo. Y contando, yo la miraba, porque nosotros también éramos nuevos, y un día se me fue la mano, dice, porque vino una mujer que el novio la había dejado, y hicimos un trabajo, pero se ve que hicimos de más y se pegó una torta con la moto y se mató. La mujer quería que quedara enferma. Sí, yo la miraba, lo contaba como el que conté, ayer me comí un asadito, qué lindo, les contaba como así, ¿por qué? Porque saben que ese nivel existe. ¿Saben? Los brujos se mueven en astral, salen del cuerpo. Y nosotros tenemos acá que Felipe fue sacado y fue llevado. Y nosotros, si viene alguien y se sabe que sale del cuerpo, se está volviendo loco. Perdemos la verdadera capacidad espiritual que tenemos. Así que mi hermano, para terminar, háblele a la situación, háblele a lo que quiera cambiar, háblele con fe, créalo. Créalo que no es que eso es mentira, es verdad, pero crea que su palabra tiene más poder que la circunstancia que está haciendo. Y tengamos cuidado de lo que hablamos. Porque no va a ser cosa que el mal que está viniendo sobre mi casa es motivo no del diablo. Porque tenga cuidado, hermanos, que si viene un hermano y dijo que el diablo estuvo en su casa a las 10 de la mañana, y el otro me dice que estuvo a las 10 de la mañana, algunos me están mintiendo, porque el diablo no es omnipresente. Es decir, el diablo está en un lugar ahora en el mundo, está en un lugar solo. No puede estar en la casa de uno, en la casa del otro, moviendo un cuadrito, apagando la luz y prendiéndosela. No puede estar eso. Entonces tengamos cuidado de todo ese fanatismo y toda esa ignorancia que viene. El único que está en todos lados es Dios y es el que certifica que si nosotros oramos por fe, Dios contesta. Pero mi hermano, hablemos el bien, porque en nuestra boca está la autoridad dada por Dios. Es la autoridad, es la credencial. Un día un pastor que tenía, él hablaba que uno puede tener fuerza para parar algo. Y él decía pero cuando viene un camión, es imposible que alguien tenga fuerza para pararlo. Ahora él dice que si hay un policía uniformado, hace así, lo para. ¿Por qué? Porque no es fuerza, es autoridad. Entonces tenemos que entender, eso es. No es que tenemos fuerza, tenemos autoridad para cambiar las cosas. Autoridad, entonces, pero tengo que entender que no tengo una autoridad cortada. Que para esto sí, cuando hablo cosas buenas, ahí Dios me va a avalar, y cuando hablo malo, no. Jesús maldijo a la higuera. Y ellos no entendieron que el Jesús bueno, el Jesús bonachón, el que agarraba a los chicos, el que oraba por los enfermos, el que comía junto con todo, el que le tocaba el pelo a la gente, el Jesús ese pudiera llegar a maldecir. Ahora, ¿por qué Dios maldice algo de su creación? ¿Por qué Dios maldice algo que Él creó? ¿Porque odiaba la higuera o porque quería enseñar algo a nosotros? ¿Qué es lo que nos quería enseñar?
que tengamos cuidado, que lo que maldecimos también se puede secar. Y quizás hay cosas en nuestra vida, en nuestro ministerio, que se han secado, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que se han secado no porque el diablo es malo, sino porque yo lo ordené que se seque y eso obedeció esa orden. Así que, mi hermano, oremos con fe, demos vida, porque aunque esté muerto, si creemos puede vivir. Amén. Vamos a mirar nuestro rostro. Padre, Señor, venimos a ti, Señor, con la revelación de la palabra. Porque vemos un Jesús que oraba por las tormentas, oraba por las ciudades, le hablaba a las ciudades. Señor, y parado en esta palabra, primeramente te pedimos perdón, Señor, por usar mal nuestra boca. Porque a veces somos ignorantes y no entendemos que del fruto de nuestra boca vamos a comer. No es que las cosas vienen en contra, no es que las tormentas se levantan para matarnos, es que comemos del fruto de lo que hablamos. Y hoy, como Jesús nos enseña que puede estar una tormenta viniendo contra nosotros, pero hoy Dios nos mira a nosotros y le dice: ¿por qué tienen temor? Hombres de poca fe. Pero yo hoy vine para que Dios me hablara de la tormenta. Yo hoy vine para que Dios me hablara del problemita que tengo. Y hoy Dios me está pegando un varillazo diciéndome: ¿por qué tenés temor, hombres de poca fe? Porque cualquiera que le diga a ese monte que se echa a la mar, si cree en su corazón será hecho. Señor, hoy te pedimos perdón porque hemos orado llevándote el monte a tu presencia. Y hoy tú dices: no quiero saber del monte, quiero que al monte le digas que se echa a la mar. Señor, que tengamos la capacidad y la fe de orar, de hablarle a los órganos que están enfermos, de hablarle a las cosas que están muertas, de hablarle a los familiares, a la familia, a los trabajos, a la ciudad. De hablar, Señor, porque tenemos que entender que no somos periodistas que hablamos o políticos que hablamos de acuerdo a lo que nos pagan, o periodistas de acuerdo a qué bandera política estamos. Somos gente del reino que no ha sido otorgado poder. Señor, quizás hay cosas secas en nuestra vida como la higuera, no porque el diablo la secó. Porque yo si entiendo que soy como Job, el diablo tiene que pedir permiso a Dios para hacer algo conmigo, porque él solo no puede venir a tocarme. Pero si yo hablo, le doy autoridad al diablo. Porque Dios, cuando probó a Job, no lo probó por malo. Job se dio cuenta y dijo: lo que temí me sobrevino. Señor, enséñanos a orar. Bendecimos la ciudad, bendecimos nuestra familia. Mi hermano, ¿cuántas veces hablamos mal de cosas que están en tinieblas y Dios las puso para que le hablemos el bien y nosotros más seguimos hablando el mal? Porque en el trabajo, en el lugar, en cualquier lado, yo soy la luz. Y lo que Dios está esperando es que yo sea luz, no que sea tinieblas. Por eso no nos vamos a comportar como tinieblas, sino como luz, como personas que solucionamos al hablar las cosas. Perdónanos, Señor, por hablar mal de esta ciudad. Bendecimos esta ciudad, la declaramos bendita en el nombre de Jesús, la declaramos redimida, declaramos que Villa Gobernador Galvez es la ciudad de Cristo. Y nosotros somos sus atalayas, somos sus guerreros, sus embajadores. Hoy entendía la magnitud del dolor que Dios debe tener en su corazón cuando yo hablaba mal. Y él diría: el embajador que yo mandé a la ciudad está hablando mal de la ciudad. Enséñanos a hablar el bien para nuestros trabajos, para nuestra familia, aunque nos hagan mal.
hablemos el bien, porque vamos a cegar de lo que estamos hablando. Señor, esta semana que vamos a entrar en un nivel espiritual para hablar de las cosas. Para los que están enfermos le vamos a hablar de la enfermedad. Pero mi hermano, no espere la oración de un pastor, no espere la oración de algún ungido. Usted tiene autoridad. Porque la palabra de Dios dice, no dice pastores, profetas, orarán por los enfermos. Estas señales seguirán a los que creen. Si usted cree, usted está autorizado a orar. Si no cree, no pierda tiempo, porque van a ser vanas palabrerías como los fariseos. Gloria a Dios. Tómese unos minutos. Yo creo que ahora el Espíritu Santo le va a confrontar. ¿Cuántas cosas usted habló mal sin entender que le estaba cerrando las puertas al poder de Dios? ¿Cuántas higueras secas tenemos en nuestra vida? Pero hoy hay tiempo de cambiar. Hoy hay tiempo de cambiar, decir, de aquí en adelante voy a hablar el bien. Me va a ir bien. Como decía el hermano, yo no voy a padecer las plagas que padecieron en Egipto. Me va a ir bien. Porque Dios está conmigo. Y Dios me dio poder. Mi hermano, el futuro no está en las manos de Dios. El futuro está en mis manos. Porque yo no puedo ir a Dios a decirle, Señor, ayúdame a perdonar. No, Dios dijo, perdone. Cuando Dios dice perdone, Él sabe que dentro mío está la capacidad de perdonar o no. Esa es mi decisión. Si yo no lo hago, es una escapatoria. Pedirle a Dios lo que Dios dijo que hiciéramos nosotros es falso. Dios dijo, el que quiera ver días buenos. Yo quiero ver días buenos en mi vida, mi hermano. El que quiera ver días buenos, compre dólares. El que quiera ver días buenos, váyase a vivir a otro país más seguro. El que quiera ver días buenos, refrene su lengua de hablar el mal. Señor, que se levante una iglesia que habla bien. Mi hermano, hablemos el bien en la iglesia, cuando tomamos mate, cuando estamos. Le vamos a hablar a la ropa de los enfermos, le vamos a hablar a los enfermos, le vamos a hablar a la ciudad, le vamos a hablar al espíritu de la ciudad, le vamos a hablar a todo, porque tengo autoridad en lo que hablo. Por eso es que no voy a hacer una boca de jarro, porque de una misma fuente no puede salir boca dulce y boca amarga. Aleluya. Sí me va a ir bien. Sí se va a abrir esa puerta. Sí Dios va a hablar. Sí voy a hacer esto. Sí se me va a abrir nuevas sendas. Sí va a ser, porque hay poder en mi boca. Aleluya. Su boca es un misil espiritual, mi hermano. Su boca es un misil espiritual. Gracias, Señor, te damos. Bendice a mis hermanos. Amén. Gracias, Señor. Que esta palabra caiga en buena tierra. Que las aflicciones no nos roben la palabra. Que el diablo no nos robe la palabra. Que los afanes del mundo no nos robe la palabra, Señor. Sino que esta palabra produzca el 100 por 1 en nuestras vidas. Que en el nombre de Jesús se ha hecho. Amén. Y a meter un aplauso al Señor. Gloria a Dios, mi hermano. Dios nos confronta porque nos ama.
vamos a hablar bien para todo lo que vemos mal. Dios les bendiga a todos. Lo espero el miércoles o el sábado, nuevamente acá, y después el próximo sábado Dios sabrá si estamos acá o estamos allá, pero acá vamos a estar. Sigamos orando por el galpón de acá, que ya es nuestro, pero lo tiene que soltar. No es que Dios, no, ya es nuestro y el diablo lo tiene que soltar. Así que sigamos orando por eso, sigamos orando por la economía, para que Dios nos abra puertas, que Dios toque, que Dios traiga las cosas que nos hacen falta. Porque, mi hermano, yo creo que hay una etapa de que Dios hace las cosas con la obra, pero yo también con la plata de los diezmos y ofrendas. Pero también hay una palabra que yo la creo, que la ganancia del impío tiene que pasar a manos de los justos. ¿Y por qué no puede ser esta la oportunidad? Así que bueno, Dios le bendiga. Nos vemos el sábado.